Y vamos a abrir una vez más la escritura. Si ya tienes tu papel, tu cuaderno, tu bolígrafo, tu iPad, vamos a entrar en el libro de Hechos, ya que hemos hablado y usado el libro de los Hechos como base fundamental de las señales de un verdadero discípulo. Y el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 en adelante, vamos a leer. Y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas y en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron la mano. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, este capítulo lo hemos leído en varias ocasiones y es importante resaltar que el libro de los Hechos es un libro donde el Señor nos enseña a poder hacer discípulos, a crecer, a mentorear, a forjar el carácter y a levantar hombres y mujeres bajo los requisitos de la palabra. Pero quiero decir 2 puntos importantes o 2 señales más de un verdadero discípulo de todas las señales que vinimos hablando. Y yo diría que los discípulos saben sacar ventajas de los problemas. Un discípulo sabe o debe saber sacar ventaja de los problemas. Yo hablaba unas clases semanas atrás y decía que los discípulos somos aquellos que tenemos que resolver el problema. Decía que un discípulo hace que las cosas suceden. Siempre habrá problemas. Los problemas son inevitables. Pero la diferencia que hace al problema es que hay personas que siempre tienen o buscan una solución. Son personas que siempre tratan de sacar ventaja al problema y no permitir que el problema los acabe o que el problema les traiga el fracaso. En la vida, como dije, siempre hay problemas y siempre los vamos a enfrentar. Pero como discípulos del Señor tenemos que tener la sabiduría para hacer de los problemas, sacarle ventajas para que se conviertan en bendición. Antes de seguir aquí con los discípulos, esto me recuerda a Esther. Recordemos que Esther, antes de ser reina, dice la Escritura que ella era huérfana. Y cuando uno estudia el libro de Esther, se da cuenta que Esther era campesina. Era una mujer que era desapercibida en medio de su pueblo y que Dios la escoge. Ahora, cuando el Señor escoge a Esther, el problema de su pasado no fue un problema. Y esto quiero que podamos entender, porque hay mucha gente que cree que el problema, el error o el trasfondo del pasado va a afectar tu vida. Y sí, la puede afectar negativamente si no sabes sacar ventaja al problema o a esa situación que hemos pasado. Esther, dice la Escritura que ella llegó a ser reina, ¿sí?, de Persia. Sabemos que ella fue reina, pero tenemos que entender que para tener éxito, Esther no pudo dejar que su pasado la acabara. Ella como reina podría haber dicho, o aquella que se iba a presentar como reina, podría decir: bueno, yo no soy apta porque vengo de un pasado, soy huérfana, no vengo de una gran familia, nací de esta manera, no soy económicamente
económicamente establecida, nadie me conoce, no conozco a mis padres, etc. Esther podría haber puesto su problema como un verdadero problema, pero Esther sacó ventaja de su problema, de su pasado, y eso es algo que nosotros debemos comprender como discípulos, como siervos del Señor, que nuestro pasado tenemos que sacarle el provecho en las manos de Dios para poder bendecir a otras personas. Mucha gente se detiene porque la baja estima de lo que le sucedió en el ayer le afecta en el hoy de lo que Dios quiere hacer. Y sabemos que dice la Escritura que el diablo es aquel que viene a acusarnos constantemente. Y una de las cosas por donde el diablo acusa es en nuestro pasado. Viene a señalar, quizás nadie te conoció, tu familia era una familia, no sé, que fue un problema en aquel tiempo, tu nombre no fue bueno o tu apellido no fue de buen gusto o marcaron cosas en tu vida que te marcaron a ti. Pero yo quiero decirte que aprendas en el nombre de Jesús a sacarle provecho aún a tu tragedia. Esther tenía la tragedia de ser huérfana, de no tener a sus padres, pero Esther no se detuvo con pena, con lástima, diciendo, bueno, aquí estoy huérfana, soy pobre, no tengo nada, la vida no me dio nada, no pude estudiar, no me pude presentar, no, sino que Esther sacó en las manos de Dios, provecho a su problema, a su trauma o a su pasado. Yo quiero decirte, y esta palabra creo que es para alguien hoy, de que no permitas que tu pasado sea un problema, sino que sácale ventaja a tu pasado, sácale ventaja a tu trauma, sácale ventaja a lo que te aconteció. Si fuiste una mujer que fue abusada, o fue violada o maltratada, no dejes que el diablo te tenga bajo esa condenación, sino sácale el provecho por medio del Espíritu Santo y conviértete tú en una libertadora o en un libertador para las generaciones. Saca provecho de lo que pasó en tu vida para hacer ese depósito de gloria, como dice la Escritura, ese vaso de barro donde Dios depositó su buen tesoro, que es el Espíritu Santo. No te detengas, no digas, no califico por mi pasado. Tú y yo no calificamos por nuestro pasado. Nosotros calificamos porque Dios así lo ha determinado. No importa lo que lleguemos a alcanzar o lo que tengamos o de dónde procedemos. Muchas veces hasta nos da vergüenza decir de dónde Dios nos sacó. Hay gente que le da vergüenza, le da pena decir de dónde salió, que si su padre era alcohólico, que si viene de pobreza, si fue abusado, golpeada o etcétera. Tantos traumas en la vida y muchas personas tienen temor de decir de su pasado. Es más, hay gente que dice, bueno, no quiero recordar mi pasado porque mi pasado no es bueno, pero quiero decirte algo. Que podamos entender que nuestro pasado en las manos de Dios es una bendición. Sí, es una bendición. En las manos de Dios se convierte para poder libertar a otros. Y esto es el poder que el Señor nos dio. Nuestro pasado habla de un testimonio. Y la Escritura habla que dice que nosotros vencemos por el testimonio y por la sangre del Cordero. Dice en el libro de Apocalipsis. Lo que Jesús hizo en tu vida, no lo calles, no te avergüences, no permitas que el diablo tape tu boca por la vergüenza del ayer, no, porque lo que eres hoy es porque la mano del Señor estuvo sobre tu vida y tú eres la herramienta, tú eres lo que Dios va a usar para traer liberación a tu familia, para traer liberación a tu generación, para traer liberación incluso a las naciones. No mires tu pasado como una tragedia, sino míralo como una bendición y sácale ventaja a tu pasado. Aquí en el libro de Hechos vemos algo similar. Había un problema. El problema es que había entre los griegos y los judíos una pelea a causa de las viudas que no eran atendidas diariamente como tenían que ser.
Toda bendición surge de un problema. Toda bendición, y esto quiero que lo puedas escribir ahí grande, toda bendición surge de un problema o los problemas se convierten en bendición. Depende como tú quieras ponerlo. Entonces vemos aquí que había un problema y dice que los discípulos estaban allí. Y dice que los apóstoles hablaron a los discípulos y los discípulos entendieron y aceptaron el consejo. Yo no sé qué problema puedes estar pasando hoy en tu vida, pero de tu problema Dios sacará bendición. Los discípulos tenían la capacidad de transformar un problema en una bendición. Dice que había una pelea, había un malestar, había una confrontación entre las viudas, entre los judíos y los griegos. Pero de ese problema, fíjese, después del consejo de los apóstoles, lo que surge de un problema es una institución apostólica, surge una institución de diáconos. Vemos que hubo un problema, pero de ese problema los apóstoles dicen: busquen a varones, busquen llenos del Espíritu Santo, busquen a 7 varones que tengan sabiduría, 7 varones capacitados, 7 varones llenos del Espíritu Santo, para que ellos se puedan encargar y resolver este problema. Entonces tenemos que comprender que en ese mismo momento ese problema tomó una forma de bendición. Ese problema se convirtió, como dije, en una institución apostólica. Se convirtió en una institución de diáconos, donde los apóstoles levantaron diáconos, oraron por ellos para que ellos sean levantados y puedan seguir la obra. Esto es muy importante que nosotros podamos comprender que todo problema, del problema nace una bendición, como está poniendo Mirna. De todo problema surgen las bendiciones de Dios. Por eso tenemos que comprender, no veas los problemas como algo tan grande, aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque no lo entiendas, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudarán, dice la Escritura, para bien. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien. Y del problema que estés atravesando, aunque sea oscuro, aunque no lo entiendas, aunque te sientas como desencajado en la situación, Dios sacará la bendición. Del problema nacen las grandes bendiciones de parte del Señor. Y los discípulos estaban capacitados para entender esto. Tú y yo tenemos que tener la capacidad del Espíritu Santo y entender que nosotros somos solucionadores del reino. Entender que en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios y que Él nos capacita para que nosotros podamos resolver los problemas con sabiduría, y los problemas que pudo haber sido tan graves se terminan convirtiendo en bendición. Así que si tienes a alguien ahí al lado, dile: tus problemas se convierten en bendición. Claro que uno tiene que estar alineado al Espíritu Santo y podemos sentarnos y pensar y decir: Espíritu Santo, enséñame de este problema, ¿qué hago? ¿Qué sacarás? Tener esa capacidad de solucionar, tener esa capacidad de poder traer una respuesta, ¿cómo diría yo? Una respuesta indicada en el momento justo. Los problemas siempre va a haber. Si miramos a nuestro alrededor, hay problemas. ¿Quién de nosotros no tiene problemas hoy? Levante la mano del otro lado. Yo soy la primera que tiene problemas. Todos tenemos problemas, pero nosotros determinamos si los problemas nos van a acabar o si los problemas podemos convertirlos por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo en bendición. Recuerda esta frase: todo problema, o mejor dicho, toda bendición comienza
con un problema. Y esto hicieron los discípulos. Los discípulos vieron un problema, los apóstoles lo identificaron a ese problema y dijeron, no, esto no se va a desembocar, esto no se va a agrandar. Hay un problema, pues levantemos a solucionadores, porque eso es lo que hicieron los apóstoles. Levantaron a solucionadores y no cualquier hombre natural, porque si queremos solucionarnos a nuestra naturaleza, en lo natural, vamos a fracasar. Miremos en el versículo 3 que dice que eran 7 varones con 3 características: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría, porque tenían que encargar ese problema, tenían que resolver. Es decir, para resolver problemas, para ser discípulos solucionadores, necesitamos, número 1, tener buen testimonio. Número 2, estar llenos del Espíritu Santo. Estar rebosando del Espíritu Santo y tener la sabiduría. No la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de Dios. Entonces, cuando los apóstoles vieron ese problema, número 1, no buscaron a cualquier gente. Buscaron a personas que tengan características definidas. Tú quieres resolver problemas, quieres que los problemas no te hundan, sino sacarle provecho a ello. Entonces tienes que tener un buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo y con sabiduría. Y el último punto que vamos a compartir hoy es que los discípulos se multiplican. Todos los discípulos se tienen que multiplicar. Y vamos a leer el capítulo 6, el versículo 7, y dice así: y crecía, después de haber resuelto el problema, dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Óigame, crecía la palabra del Señor. ¿Y el número de qué? De los discípulos, no de la gente, de los discípulos. Tenemos, y voy a hacer aquí un paréntesis, tenemos que saber distinguir lo que es multiplicar a ovejas y multiplicar a discípulos. Tenemos que saber con quién estamos tratando y tenemos que saber qué queremos formar. Y recordemos que Marcos 16:15 en adelante nos habla y el Señor dice que vayamos a las naciones y hagamos discípulos, formar discípulos, no discípulos propios nuestros, no seguidores, sino discípulos del Señor bajo su palabra y bajo la sana doctrina. Y dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Dice, grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Ahora, ¿qué podemos decir? Que los discípulos, número 1, voy a hacer esto, los discípulos, número 1, se crecen o se dan a luz por medio de la palabra. Los discípulos se dan a luz o se forman, número 1, por medio de la palabra. Vemos Hechos 6, capítulo 7, dice, y crecía ¿qué? La palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. Ahora, para que los discípulos crezcan, tiene que haber palabra. Por eso, a medida que la palabra crecía, a medida que la palabra era predicada, que se enseñaba, los discípulos también se multiplicaban. Yo toqué en una de las clases algo similar, de que un discípulo no se forma eventualmente por medio de los sentimientos. Un discípulo se tiene que formar primeramente un líder, un pastor. Lo primero la primera arma que tiene que tener y trabajar es la palabra. Sin la palabra no hay crecimiento. Por eso en el libro de Hechos vemos que crecían los discípulos, que la gente se entregaba al Señor porque la palabra de Jesús corría. La palabra que los discípulos y los apóstoles habían recibido de Jesús era la palabra que ellos predicaban, era la palabra que ellos declaraban, era la palabra que ellos esparcían. Entonces es muy importante entender esto, que número 1, para que los discípulos
se multipliquen, tiene que haber palabra. Siempre tenemos que estar basado en la palabra. La Biblia dice que la flor se marchita, la flor se seca, pero la hierba se seca, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Recordemos que Jesús dijo: he aquí que todo pasará, mas mi palabra permanecerá. No pasará. La palabra es la que sigue gravitando. La palabra es la que se sigue moviendo. La palabra es aquella que tiene el poder creativo. La palabra es aquella que tiene el poder para transformar los corazones. El dabar de Dios. Podemos ver en Génesis capítulo 1 que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero por medio del dabar, por medio de la palabra profética, entonces Dios dice que se hagan los cielos y todo lo que Él crea por medio de la palabra. Ahora, dabar significa la palabra que está en constante movimiento. Dabar significa la palabra que está en constante movimiento. La palabra de Dios, aunque nosotros la prediquemos y aunque pase el tiempo, esa palabra de Dios está viva. Esa palabra sigue en movimiento. Esa palabra sigue trabajando. Esa palabra sigue moviéndose. Por eso cuando hay promesas sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu tierra, sobre el ministerio que Dios te dio, no deseches la palabra, aunque pase el tiempo. ¿Por qué? Porque el dabar de Dios, la palabra sigue el movimiento, la palabra sigue moviéndose y nada podrá detener la palabra de Dios. Nada podrá abortar la palabra que Dios desate sobre nuestras vidas. Por eso, una de las cosas tan importantes es permanecer en la palabra. Los discípulos, dice versículo 7, y crecía la palabra. Crecía la palabra. Por eso te aconsejo que si tú eres líder, sigas formando, sigas discipulando, no para entretener a la gente. Hay personas que entretienen a las personas. Entonces hacen de un discipulado, hacen algo social, una reunión social, una reunión de comer nada más. Pero no, nosotros tenemos que formar por medio de la palabra. Si somos líderes, pastores, enfoquémonos en formar discípulos, enfoquémonos en formar carácter, enfoquémonos en formar a hombres y mujeres que lleven la palabra de Dios no adulterada, sino una palabra que les haga crecer y que sea la base y la palabra genuina de Dios. Entonces la palabra crecía y los discípulos también crecían. ¿Quieres ver crecimiento en tu vida, en tus discípulos, en tu red? Entonces crece por medio de la palabra. Personalmente, primeramente, un discípulo no puede hacer crecer a otros si primeramente no crece él mismo. Entonces, ¿cómo crezco yo como líder, como pastor? La palabra. Podemos tomar cursos, podemos estudiar en los institutos bíblicos y es bueno. Toma todos los institutos, las enseñanzas que tienes en tu iglesia, tómalos, tienes que estar aprendiendo. Pero quiero decirte algo, que lo que nos hace crecer personalmente es la palabra de Dios. Leerla, estudiarla, escuadriñarla, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y la revelación para que nosotros podamos entender la palabra y crecer. Porque si nosotros crecemos en palabra, entonces también nuestro espíritu crecerá y por ende nuestros discípulos comenzarán a crecer. No podemos dar nuestra opinión solamente, no podemos enseñar de nuestra experiencia. Siempre tenemos que enseñar por medio de la palabra de Dios, porque recuerda que la palabra de Dios está en movimiento y esa palabra que está en movimiento dará el crecimiento, traerá la madurez, traerá la revelación, forjará la misma palabra, forjará el carácter de Cristo en nosotros y también comenzará
a forjar el carácter en los discípulos. Si miramos el ministerio de Jesús, aparte de los milagros, las liberaciones, las sanidades, vemos que Jesús siempre con sus discípulos siempre se detenía a la enseñanza. Si miramos los evangelios sinópticos, nos damos cuenta que Jesús siempre estaba enseñando. Jesús siempre tenía 2 clases de enseñanza. Recuerden esto que lo dije en una ocasión. Jesús tenía 2 clases de enseñanza, la abierta y tenía la íntima. La íntima era cuando la multitud no estaba y cuando el Señor les hablaba en parábolas a sus discípulos para formarlos y para discipularlos. Entonces vemos en la vida de Jesús que su ministerio, la fuerza que tenía era por medio de la palabra, porque Él enseñaba la palabra constantemente. Recuerda que la palabra, por medio de la palabra viene la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. No podemos crecer o no podemos tener fe si no hay palabra en nuestra vida. Entonces la palabra desata fe, la palabra desata hambre. Uno comienza a tener hambre por Dios, por la Escritura, por el Espíritu Santo. La palabra va a traer un ensanchamiento, nos va a desafiar a crecer. La palabra nos va a confrontar, a dejar lo que no es correcto para vivir bajo la perfecta voluntad de Dios. La palabra, entonces, para ir finalizando, dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Siempre que hay palabra, no estoy hablando palabra religiosa, no estoy hablando de la palabra que uno le saca la mitad para, no. Estoy hablando de la palabra. Cuando uno predica la palabra, cuando uno predica la palabra sin maquillarla, cuando uno predica la palabra sin temor, cuando uno predica la palabra tal cual es la palabra entonces que es espíritu, la palabra va a comenzar a transformar y va a comenzar a multiplicar. De nada serviría nuestra vida si nosotros no formamos a otros. Tenemos que pasar el legado, tenemos que darle el manto a otros, tenemos que formar discípulos. Vuelvo y reitero, no discípulos conforme a mí, sino discípulos conforme a la palabra, discípulos con el carácter correcto, discípulos con la obediencia, discípulos que sepan la palabra, porque el problema de hoy es que mucha gente no sabe palabra, y al no saber palabra, entonces cualquier viento de doctrina comienza a arrastrar a la gente y a sacarlo de lo verdadero para llevarlo a lo blasfemo. Entonces la palabra va a establecer en nosotros la verdad. Por eso Jesús dijo que la verdad nos haría libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad de la palabra. ¿Cuál es la verdad? De que Cristo murió, resucitó y Él venció el pecado y nos dio vida juntamente con Él. La verdad nos hace libre, pero la verdad de la palabra de Dios en nosotros. Entonces, comencemos. No solamente está bien hacer live, está bien hacer por las redes sociales y hacer tanta cosa, está bueno si va a bendecir, pero lo que nos tenemos que enfocar es a quién estamos formando, a quién estamos discipulando. Las madres y los padres, yo les animo a que formen a sus hijos como sus discípulos, formen discípulos del Señor, y la gente que Dios ponga, si eres un líder y tus pastores te encargaron o confían en ti en un liderazgo y tienes una célula, una casa paterna o casa de paz, como lo llamen, entonces viértete en la gente que tiene hambre y aquella que luego va a ser el siguiente líder, el siguiente discípulo, con convicciones firmes, que no se arrastre por cualquier viento de doctrina, sino que tenga la palabra de Dios, y la palabra va a trabajar y la palabra va a confrontar y la palabra va a sacar lo falso para establecer lo verdadero, y la palabra nos dará el discernimiento para saber lo que es verdadero y de lo que aquello que es falso. Entonces crecía la multitud de discípulos por causa de la palabra. Entonces recordemos estos 2 puntos. Un discípulo sabe sacar ventaja de los problemas, y los problemas
o las bendiciones comienzan con un problema. Lo hemos visto que se estableció una institución apostólica. Y lo segundo, la última señal que hablé hoy de un discípulo, es que los discípulos se multiplican. Algo que yo he enseñado en cierto tiempo a los líderes es que el líder que no se multiplica no puede ser líder. Un líder que no crece, un líder que no forma gente, un líder que no se multiplica en otros, perdónenme, pero no tiene la capacidad de ser líder. El líder es el que se tiene que multiplicar, el líder es el que trae una enseñanza, el líder es el que forma a la gente en el carácter de Cristo y el líder hace que otros crezcan.